supongamos que tenemos el deseo de ser una economía desarrollada, de salir de donde estamos, pues es en infraestructura y en educación en donde tienes que gastar. Y entonces si empiezas a recortar ahí, pues más bien vas hacia atrás. La otra cosa que a mí tampoco me hizo mucho sentido fueron los crecimientos económicos que preveían, ¿no? Por arriba del 3% cuando estamos llegando al 1. Es que no basta con repartir dinero, necesitas al sector privado para que se genere un empleo formal y para que crezca la masa salarial. Pero ¿cómo viste particularmente el paquete económico? A mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que todos los economistas lo primero que nos fijamos es si realmente iban a recortar el déficit, porque si no decíamos, viene al día siguiente recortes en la calificación crediticia. Están esperando un recorte en el déficit, la medida más amplia, 3.9%, pero luego ya cuando te metes al detalle, pues como que no me gustó tanto, ¿no? Algunas cosas. ¿Cómo qué te puedo decir? Bueno, a ver, vamos por partes, ¿no? Porque así tratando de organizar ahorita, mi cerebro no me gustó que recortaran gasto en infraestructura. Yo creo que tendrían que haber recortado más gasto corriente, pero resulta que hay mucha rigidez en el gasto público. Si vemos por partes, bueno, pues están las pensiones contributivas, esta que la gente va dando dinero y luego recibe dinero, las no contributivas, todas estas transferencias que se hacen a ciertos grupos de la población y que está buenísimo para algunos grupos de la población, como los adultos mayores, pero pues que consume recursos de las finanzas públicas y los demás programas sociales. Y entonces resulta que todo esto pues ya representa una buena parte del gasto público. Si le sumamos el costo financiero de la deuda, que es como 26% de los ingresos presupuestarios, Wow. pues nos da que está comprometido como el 70% de los ingresos presupuestarios. Y fíjate, en esta parte del costo financiero de la deuda, imagínate una familia que una cuarta parte de los ingresos que recibe es para pagar intereses, no para pagar capital, sino para Sí. pagar puros intereses. No es sostenible en el largo plazo. Y es que cuando hablamos de finanzas públicas, luego hablamos de porcentajes y de miles de millones de pesos y como que nos perdemos, pero cuando lo pones en términos de finanzas personales dices, pues esto va a tronar, ¿no? Y luego toda esta parte también, que además ya está por ley, que está comprometido, todo lo de los programas sociales, pensiones contributivas, no contributivas, tienes el 72% ya comprometido y entonces te queda solamente el 28% de los ingresos presupuestarios para todo lo demás, pues obviamente tuvieron que recortar en salud y educación, que está debajo de los estándares internacionales, y en defensa y gobernación y todo lo demás. Duele también el recorte en gasto en infraestructura, sobre todo porque pues ahí se necesita para poder aprovechar mejor la oportunidad del nearshoring. Si vemos el PIB de los servicios básicos en donde está agua, luz, drenaje, gas, productos y demás, está 25% por debajo de los niveles del 2018. ¿Qué significa? Pues que ahí se ha generado un rezago y que además, si no seguimos invirtiendo en eso, pues obviamente esto se ve reflejado en la infraestructura de México. Y cuando pensamos en un país, a ver, supongamos que tenemos el deseo de ser una economía desarrollada, de salir de donde estamos, pues es en infraestructura y en educación en donde tienes que gastar. Y entonces si empiezas a recortar ahí, pues más bien vas hacia atrás. Sí, se tenía que recortar el gasto público, pero creo que se podía haber recortado en otras partes en lugar de seguir prometiendo programas sociales. Y eventualmente creo que lo que van a tener que hacer es una reforma fiscal, subir los impuestos o sacar ingresos, más ingresos de alguna parte, porque también la población va a estar envejeciendo y entonces todas estas pensiones contributivas y no contributivas cada vez van a representar un mayor porcentaje y cada vez les va a quedar menos para el resto. Me encanta lo que dices, coincido absolutamente y nunca lo había visto con tanta claridad como lo dices, Gaby. Ya veo por qué tienes tanto éxito en redes sociales. La verdad es que tu manera de articular esto es de forma muy sencilla y muy coloquial, ¿no? Haciendo este análisis como si fueran finanzas personales, ¿no? Cuando es el 26% de tu presupuesto, de tu gasto, el pago de intereses, pues es algo que no es sostenible y además súmale toda la parte, como dices, de pensiones y demás, pues que nada más simplemente no dan para todos los números que tenemos. Y como consecuencia, como bien mencionas, pues el tema de una potencial reforma fiscal para poder honrar o para poder tener el presupuesto siquiera para poder enfrentar este presupuesto. La otra cosa que a mí tampoco me hizo mucho sentido fueron los crecimientos económicos que preveían, ¿no? Por arriba del 3% cuando estamos llegando al 1. Pero bueno, ¿qué opinas de eso, del crecimiento económico que estaban presupuestando? Se me fue esa parte, pero sí, completamente, porque además también, bueno, ponen ciertas proyecciones económicas y en base a estas proyecciones económicas es que ponen, bueno, pues esperamos estos ingresos
ingresos y esperamos estos egresos, ¿no? Y entonces si ponen un crecimiento entre el 2 y el 3%, pues obviamente están esperando ingresos que van de acuerdo a ese crecimiento económico. Pero pues la verdad es que no, en un primer año de administración siempre la economía se desacelera y si este año estamos creciendo 1.4, pues no veo cómo podamos crecer encima del 2% para esto y además cuando están recortando el gasto público, para esto tendría que ser el sector privado el que está impulsando el crecimiento económico, pero hay mucha cautela por las reformas y por Trump, entonces tampoco se ve que el sector privado vaya a generar un mayor crecimiento. Inclusive creo que uno de los aprendizajes que quedó del sexenio de López Obrador es que no basta con repartir dinero, necesitas al sector privado para que se genere un empleo formal y para que crezca la masa salarial. Y por otra parte también, pues están esperando en el paquete económico que la tasa de interés disminuya hasta 8%. Esto implicaría que el Banco de México es súper agresivo con los recortes a la tasa de interés. No creo que eso vaya a suceder. Yo creo que cuando mucho la tasa cerrará el 2025 en 8.5%. Y entonces, pues por una parte tienes que estás sobreestimando los ingresos y por otro lado estás subestimando los egresos. Entonces, Los los gastos, gastos. claro. Entonces ahí como que ya queda la duda de, pues, ¿qué van a tener que hacer? Si quieren cumplir con esta reducción en el déficit, pues van a tener que ir recortando el gasto público. Y como hay cosas que ya están comprometidas, pues seguramente será en infraestructura y yo no sé si en salud y en educación y en otros rubros que lo vayan a seguir recortando. Además, como está el mercado en Estados Unidos, con lo que acaba de salir hoy de la Fed, pues, de un tema más restrictivo, en el que no van a bajar tasas tan rápido, pues probablemente eso se contagie hacia México, porque muchas expresiones inflacionarias y demás, pues también las vas a empezar a ver en el país, ¿no? Y el tipo de cambio, por la cantidad de bienes también que se importan desde Estados Unidos, pues es un factor determinante.